con su proyecto individual, ¿no? Ya en Dropbox coloqué los requisitos que necesita para, o lo que yo voy a evaluar del proyecto individual, ¿no? Lo mínimo que debería tener. Como es un proyecto precisamente abierto, usted tiene libertad de realizarlo como lo desee, pero debe contener lo que el archivo PDF que está en la raíz de la carpeta de compartir de Dropbox contiene, ¿no? Se me voy a basar en eso para corregir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente al tema que usted eligió, debe tener como mínimo eso que está en ese archivo PDF. Al final de la clase, si nos da chancecito, lo vemos. Y si tienen alguna pregunta, la aclaramos acá. Ok, entonces fíjense, hoy, que ya vimos la semana pasada, en el tema de CSS o de hojas de estilo, eh, cómo lo enlazábamos a la página de HTML, cómo funcionaba, pues vamos a ver en detalle algunas de las propiedades, ¿no? Las más utilizadas, no todas obviamente porque sería muy extenso hacer una clase completa de, de CSS, de hoja de estilo, pero ya conociendo, por ejemplo, cómo se crea las reglas de CSS, ya queda de su parte, ¿no? Aprender o buscar, ¿no? Porque hay mucha documentación en Internet sobre eso, alguna propiedad que pudiera necesitar que no esté en la lámina que estamos analizando ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas de las propiedades y la vamos a aplicar, la vamos a visualizar, vamos a ver el comportamiento que tiene esa clase o ese atributo cuando lo aplicamos a alguna etiqueta de HTML. Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Y así vamos viendo cómo se comporta, ¿no? Esa regla. Vamos a ver entonces también las distintas formas de crear reglas, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la regla que se aplica directamente a una etiqueta HTML, a una o varias. Vamos a ver cómo se aplicaría a, a un ID y vamos a crear también clases que puedo reutilizar utilizando la propia clave de la etiqueta HTML. Vamos a ver entonces varias formas de crear reglas de CSS y ya con eso sería suficiente para que usted entonces pueda hacer la actividad que programó. Entonces, bueno, repasando, habíamos dicho que las etiquetas HTML tienen un conjunto de propiedades, pero esas propiedades básicamente eran muy limitadas, ¿no? Entonces se creó esta, vamos a llamarlo tecnología, ¿no? O esta serie de especificaciones llamadas CSS que van a permitir entonces mejorar, ¿no? La limitante que tienen las etiquetas HTML, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita en detalle que entonces usando hojas de estilo podemos básicamente tener las mismas propiedades que podíamos establecer en un editor de texto, ¿no? Normal, ¿no? Como Word o como vamos a poder, por ejemplo, cambiar el tipo de letra, pero no basándonos en lo que decía HTML del 1 al 5, por ejemplo, sino que podemos usar letras, por ejemplo, de 9.5 píxeles, de 12, de 13, de 14. Podemos poner las letras en mayúscula, en minúscula, etcétera, etcétera, que eso no me lo permitía hacer HTML. Vamos a ver entonces con CSS cómo podemos trabajar con esas propiedades, ¿no? Vamos a aprender por lo menos lo básico de eso, ¿no? De lo que más se utiliza. Eh, Como les digo, entonces en Internet hay mucha documentación. Si te busca, por ejemplo, una propiedad específica para hoja de estilo, le va a aparecer un montón
de referencia donde puede ver cómo aplicar cierta propiedad a una regla, ¿no? Pero lo importante es que aprendamos a hacer las reglas, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, eh, las hojas de estilo básicamente son reglas, ¿no? Y esas reglas están compuestas por el selector, bueno, que vendría siendo una etiqueta HTML, también puede ser un identificador, un ID que se le establece con etiqueta, o también puede ser, o puedo crear eh, clases, ¿no? Pero básicamente el selector va a ser el mecanismo por el cual yo voy a aplicar la declaración o un conjunto agrupado de propiedades, valores, como se ve acá. Y entonces el conjunto de declaraciones que yo establezca se le van a aplicar a ese selector. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Y la sintaxis es tal cual como se ve aquí, ¿no? El selector que puede estar separado por coma, utilizando otros selectores, y ese selector o selectores se le va a aplicar el conjunto de declaraciones que yo establezca, que puede ser más de una, ¿no? Que hay una sola, y, y- y obviamente eso tiene que estar encerrado entre llaves, como lo vemos acá, ¿no? Y separado por punto y coma, ¿no? Si quiero hacer más de una declaración. Pero la nomenclatura es esta, ¿no? Va a tener una propiedad de dos puntos y el valor de esa propiedad. Entonces, bueno, vamos a ver un montón de declaraciones, ¿no? De propiedades, valores, para más o menos familiarizarnos con lo que se puede hacer con hoja de estilo, ¿no? O qué reglas pudiera aplicarle a eso, ¿no? Que es lo importante acá. Entonces, bueno, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, en este último párrafo dice, las declaraciones, si son iguales, ¿no? Si son idénticas, como en este caso, yo puedo agruparlas, ¿no? En el selector, por ejemplo, estas tres reglas que se aplican a diferentes etiquetas H, las puedo agrupar separando por coma aquí en el selector, ¿no? Esa es una de las cosas que se pueden hacer, ¿no? También, entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, dos reglas para una misma etiqueta, lo que debo hacer es declarar entonces muchas propiedades. Claro, hay un límite acá que yo puedo establecer para la cantidad de propiedades que puedo establecer a un selector, pero fíjense que todo eso está encerrado dentro de las llaves y la separación que tiene es el punto y coma al final de la declaración, ¿no? Entonces, en este caso, se aplicarían dos declaraciones a la etiqueta H1. En este caso, colocaría la letra en negrilla y el color de la letra se colocaría en verde, ¿no? Entonces, puedo establecer un montón de declaraciones para un selector o múltiples selectores, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, hay varias maneras de insertar o de incluir entonces esos estilos en mi código HTML ya existente, ¿no? Una de las formas es utilizando la etiqueta style, así como se ve acá. Esa etiqueta style se incluiría en la sección del encabezado de la página, ¿no? En el header, en el head. También se puede aplicar un estilo directamente a un elemento, a una etiqueta, utilizando la propiedad style que contiene o que contienen todas las etiquetas de HTML. Pero este método no es muy recomendado porque entonces se perdería el objetivo real de la hoja de estilo, ¿no? Es que yo puedo utilizar o puedo aplicar a un conjunto de selectores reglas comunes que se apliquen en cascada a todo mi documento, ¿no? O a todo mi proyecto, a todas mis páginas, ¿no? De un solo golpe. Entonces, si lo hago lineal, entonces perdería un poco esa ventaja, ¿no? Que tengo el uso de que puedo aplicar estilos globalmente
a, a, a mi- a todas mis páginas de mi proyecto. Y la que más se aconseja, ¿no? Porque ya vamos a ver la desventaja de style y de link, es utilizar la etiqueta link, que es para enlazar una hoja de estilo externo. Vale decir que con esto lo que hacemos es que creamos un archivo plano con cualquier editor de texto que tenga la extensión .css, ¿no? Que puede llamarse también diferente, pero por convención se le llama así, .css. Eh, y ahí voy a colocar todas mis reglas y luego voy a enlazar utilizando la etiqueta link esa hoja de estilo a mi página web, ¿no? Y esta es la forma en que regularmente se hace. Y la ventaja que tiene eso es que, por ejemplo, si lo hago con style, como vemos acá, si yo tengo, por ejemplo, definidas más de 50 eh, reglas para mi página web, entonces esto ocuparía demasiado espacio si utilizo el style, ¿no? Va a funcionar, pero entonces tendría que copiar todo eso para las otras páginas que quiero que se le apliquen las reglas, ¿no? Tendré que seleccionar todo este texto que está aquí en verde, ¿no? Y póngase que tengo 50 reglas. Esto eh, me ampliaría mucho y sería difícil de mantener de esta forma, ¿no? Y entonces es preferible utilizar entonces estilo externo, ¿no? El link para enlazar externamente una hoja de estilo, que así es lo que es como lo vamos a trabajar nosotros. Y este es lo que yo le decía que todas las etiquetas HTML tienen una propiedad style y yo puedo aplicar una declaración o múltiples declaraciones, ¿no? Siempre y cuando las separas por punto y coma, linealmente a una etiqueta, ¿no? Esto se desaconseja porque entonces se pierde la esencia, ¿no? La idea no es que yo, por ejemplo, si yo le di a la etiqueta H1 el color azul, entonces luego tengo 20 páginas que tienen esta misma etiqueta H1 con este style azul. Después quiero cambiar ese color azul de la etiqueta H1, por ejemplo, a rojo, y debo entonces editar todas las 20 páginas porque hice mi estilo de forma lineal, ¿no? No es la idea. En cambio, si utilizo el link de esta forma, si utilizo la referencia a los estilos de esta forma, eh, yo lo que hago es modificar entonces la regla en mi hoja de estilo externa y esa regla entonces se aplicaría a todas las páginas que tengan como referencia este link. Entonces, esta es la- la forma recomendada para trabajar con hojas de estilo, ¿no? Y vamos a ver ahorita las ventajas cuando lo estemos trabajando, ¿no? Eh, ¿Qué ventaja tenía entonces el uso de hojas de estilo externo? Que pueden ser referenciadas por muchos documentos y como vemos es básicamente una sola línea, ¿no? Al incluirla con link, entonces todos los estilos que estén dentro de este archivo, mi estilo.css, se van a aplicar a la página actual y eso me va a permitir entonces poder referenciar entonces de esa misma forma todas las páginas de mi proyecto utilizando solamente una sola línea, ¿no? Facilitar mantener un sitio grande consistentemente porque, bueno, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un estilo que establece, por ejemplo, un encabezado que tiene, por ejemplo, el logotipo de la empresa a la cual yo le diseñé la página web y, esa página web tiene, por ejemplo, 20 páginas eh, y luego ese logotipo cambia y necesito cambiarlo, necesito cambiar la imagen o la forma, los colores de ese encabezado, esas 20 páginas, solamente lo que tengo es que editar esa regla en mi archivo externo y cuando haga los cambios, todas las páginas
que hacen referencia a esa misma hoja de estilo externa, van a reflejar el cambio automáticamente en cascada, ¿no? Es por eso que se llama hoja de estilo en cascada, porque todo lo que yo aplique, todas las reglas que yo modifique o cree, se van a aplicar de manera inmediata a todas las páginas que tengan referencia a ese estilo. Entonces, eso es una ventaja grande porque hago la modificación en un archivo y ya todas mis páginas automáticamente van a reflejar los cambios. Eso me facilita que yo pueda mantener de una forma más eficiente o más rápida mi sitio web, ¿no? Otra parte sobre el rendimiento es una vez que se descarga la hoja de estilo la primera vez, el browser ya la guarda en caché y la carga de ahí. O sea, necesita volverla a descargar si ya está en caché. Simplemente la carga de ahí y aplica los estilos de ¿no? Y en sitios grandes donde, por ejemplo, yo puedo enlazar varias hojas de estilo, eh, el usuario podría en todo caso seleccionar una de ellas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que yo, le, que yo tenga un sitio web donde el usuario pueda cambiar el skin, ¿no? O la forma de visualizar los colores o la plantilla. Entonces yo le puedo poner una opción al usuario para que personalice los colores que quiere tener, ¿no? Pues para eso necesito obviamente tener un conjunto de hojas de estilo externa con varios diseños y ofrecerle al usuario una opción para seleccionarlo y que lo aplique y pueda cambiar entonces los colores, por ejemplo, de su sitio web cuando lo visualizan. Esa sería una de las aplicaciones que se pudieran aplicar acá. Eh, ok, entonces habíamos dicho que inicialmente, ¿no?, la hoja de estilo se podían aplicar a las etiquetas HTML como las conocemos, ¿no? H1, la etiqueta P, a la etiqueta span, a la etiqueta div, etcétera, etcétera. O yo pudiera crear una regla directamente para esas etiquetas, ¿no? Pero hay otras formas también de hacerlo. Fíjense que acá todas las etiquetas también HTML tienen una propiedad llamada class. Por lo tanto, yo pudiera crear entonces una clase eh, eh, CSS, más estilo, para aplicárselo directamente a una etiqueta, ¿no? A una o a varias etiquetas. También pudiera aplicar una regla directamente a un ID que haya establecido con la propiedad ID en una etiqueta HTML. Estos son similares, sin embargo, cuando estoy creando la regla, en mi hoja de estilo varía en cómo se escribe la regla en el archivo externo, ¿no? Y eso lo vamos a visualizar ahorita, ¿no? Vamos antes de ver esto acá, fíjense, en el caso de las clases, puede ser que, por ejemplo, tenga una, unos colores establecidos para la etiqueta H1, pero vamos a suponer que yo establecí una regla CSS que decía que las etiquetas H1, o sea, la de los títulos, tienen un color azul, pero puedo necesitar que haya uno que otro párrafo que cuando le aplique la etiqueta H1 no quiero que sea el color azul, sino que quiero que sea morado, por ejemplo. O sea, quiero tener una etiqueta H1 que sea especial, que tenga otro color que no sea el que tienen todos, ¿no? En ese caso, para ese tipo de requerimiento, yo pudiera crear una clase. La clase, eh, la nomenclatura sería la siguiente. Fíjense que no se aplica el selector, no es una etiqueta HTML, sino que yo le puedo colocar el nombre que yo quiera, importante, negrilla, marco, como se ve acá. Y anteponer a ese nombre un punto, ¿no? Cuando creo esa regla, entonces esta forma, cuando yo veo una regla que está creada de esta forma, yo automáticamente sé que esto es una clase. Entonces, eh, la nomenclatura es esa, ¿no? Coloco un punto y el nombre que yo desee y luego la declaración. Entonces, de esta forma, yo creo
una clase que luego puedo aplicar a mi etiqueta HTML, a la cualquiera que yo quiera, utilizando el atributo class como se ve acá. Fíjense, entonces acá yo puedo aplicar a una etiqueta P y a una etiqueta span la misma regla establecí en mi clase importante. No, vamos a ver, o sea, lo que se le aplicó acá fue que el color de letra va a ser rojo, ¿no? Por lo tanto, entonces, todo lo que esté dentro de la etiqueta P y todo lo que esté dentro de esta etiqueta span, el color va a ser rojo. O sea, se aplica, fíjense, la misma clase o la misma regla, ¿no? Utilizando el atributo class a dos etiquetas diferentes. Eh, Fíjense que también, entonces esas clases, fíjense que acá, en el ejemplo que vimos ahorita, acá tenemos tres clases, ¿no? Una cambia el color de la letra, el otro la coloca en negrilla, y esta otra que dice marco, simplemente crea un borde sólido de color negro, ¿no? A eso, fíjense que también yo puedo, utilizando la propiedad class de mi etiqueta HTML, yo puedo aplicar varias eh, clases, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente después de la propiedad clase, coloco entre comillas y separado por espacio cada una de las clases que quiero que se apliquen a una etiqueta específica. En este caso, fíjense que importante, negrilla y marco se aplicarían, o todo eso, o todas esas reglas se aplicarían a la etiqueta pen. Entonces, esto me sirve cuando quiero tener eh, un, eh, o quiero resaltar algún tipo de etiqueta y tengo establecidos eh, unas reglas globales para las etiquetas HTML. Entonces, me sirve para diferenciar, por ejemplo, una de otra, utilizando, en este caso, clase. También, fíjense, yo puedo crear reglas que se apliquen a IDs, ¿no? O identificadores, ¿no? También todas las etiquetas HTML tienen un atributo ID que le puedo llamar como yo quiera. En este caso se le llamó logo. Y yo puedo crear una regla de estilo para estos ID. Y la forma de hacerlo es simplemente, si aquí le coloqué el logo como nombre a ese ID, entonces si antepongo un numeral, como se ve acá, entonces ya automáticamente la declaración que establezca para, este, para ese ID se va a aplicar, no solamente a ese ID. Lo único que hay que tener en consideración es que independientemente de la etiqueta que esté utilizando, solo puede haber un nombre igual para o sea, no pueden haber dos IDs que tengan el mismo nombre, ¿no? Tengo que estar pendiente de eso. Si tengo, por ejemplo, varios logos, entonces el siguiente logo, si le quiero poner un ID, sería logo 1, o logo 2 o logo 3, pero no puede llamarse logo porque entonces no estaría identificando de forma exclusiva ese, esa etiqueta, ¿no? Pero bueno, es simplemente colocar el numeral y el nombre que le di al ID y el conjunto de reglas que le quiero aplicar. Eso, bueno, así se haría, ¿no? Eh, eh, Así aplicaría entonces esa regla. Vimos algo de pseudoclases también, que esto se refiere a propiedades que puedo establecer en este caso para la etiqueta de ancla o de hiperenlace, ¿no? Y donde puedo establecer eh, o puedo cambiar los colores que tiene por defecto o el efecto que se le puede aplicar a los enlaces cuando no están visitados utilizando link, cuando está visitado utilizando visited, cuando posicione el cursor encima de algún hiperenlace utilizando hover y cuando el enlace está activo puedo utilizar active. Entonces fíjense que
la forma de hacerlo es colocando la etiqueta a dos puntos y entonces el efecto, ¿no? Cualquiera de los efectos que vimos anteriormente le puedo aplicar entonces alguna regla de estilo, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita también con un ejemplo de cómo se hace. También vimos esta parte de los prefijos y esta parte de los prefijos se refería a que muchas de las etiquetas o de las propiedades este, no se implementaron 100% cuando se dieron las especificaciones CSS en todos los navegadores. Entonces algunos las tenían en forma experimental. Entonces se puede ver en algún archivo CSS que existen algún tipo de estilos que anteponen esta nomenclatura, estos prefijos que están acá, ¿no? Y bueno, si lo ve, por ejemplo, si ve alguno que dice WebKit, se aplicarían a estos navegadores, ¿no? Si ve el de Moz para Firefox, si ve el OS para Opera y si ve MS para Microsoft Internet Explorer, ¿no? Entonces, simplemente alguna, algunas propiedades que eh, no estaban disponibles en algunos navegadores para cuando se crearon las especificaciones CSS. Ok, entonces ya viendo eso, ¿no? Ya nos queda ver eh, el conjunto de declaraciones que podemos establecerle o algunas pues, de esas declaraciones. Por ejemplo, si, si yo coloco, por ejemplo, el valor font, dos puntos family, puedo, puedo establecer la fuente que le quiero aplicar a la regla, ¿no? O a la etiqueta HTML, CSS, ¿no? Puedo utilizar entonces las familias normales de cualquier eh, tipo de letra que tenga instalado, obviamente, en mi equipo, ¿no? O sea, no puedo utilizar eh, tipos de letras que no estén instaladas en el equipo, ¿no? En ese caso, tendría que, si quiero utilizar una específica que no esté instalada en mi equipo, tendría que descargarla o utilizar las, las fonts que se pueden ahora cargar desde Internet con Google Font. Pero básicamente sería utilizar esta propiedad font-family y colocar, como se ve acá, un grupo de tipos de letras, que lo único que tengo que tomar en consideración en este caso es que, por ejemplo, si es un tipo de letra como el Times New Roman que tiene espacios en blanco, debo encerrar ese tipo de letras entre comillas, ¿no? Para que se pueda establecer. Eh, Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué en este caso estoy estableciendo, aquí hay cuatro tipos de letras, ¿no? Que se establecen en Font Family, porque no establezco solamente uno. Fíjense, en el caso lo que les venía diciendo ahorita, ¿no? Por lo general, cuando se crean estilos utilizando dos tipos de letras, lo que se hace es que se utilizan varios tipos de letras porque puede que alguna de esos tipos de letras, si estoy utilizando algún tipo de letra que puede que no sean las que vienen por defecto con el sistema operativo, acuérdense que no todo, no, no necesariamente los tipos de letras que yo tengo instaladas en mi equipo con Windows son las mismas que se instalan con Linux o que se instalan con Mac OS. Entonces, yo lo que hago, entonces, para que mi sitio se vea lo mejor posible en cualquier sistema operativo, si, es tomar un tipo de letra que sea parecida, ¿no? Obviamente pongo de primero el tipo de letra que yo haya elegido y a partir de la segunda puedo ir tomando algún tipo de letra similar, de modo tal de que si en el equipo no existe, por ejemplo, o no está instalada el tipo de letra Georgia, este, y si exista, por ejemplo, Garamond esté instalada, entonces el sitio web va a tomar esta segunda tipo de letra para visualizar
la página, ¿no? Entonces, por eso es que se colocan varios tipos de letras más o menos parecidas para evitar entonces de que se tome algún tipo de letra por defecto en caso de que no esté instalada en el equipo de la persona. Entonces dice que no usar más de dos o tres tipos de fuentes, y eso es suficiente, ¿no? Por lo general uno trata de utilizar eh, texto, así como dice acá, tipo serif, como Times Roman, Arial y etcétera, que son comunes y que están instaladas en la mayoría de los equipos, ¿no? Eh, Fíjense que antes con HTML solamente teníamos el tipo de píxel, ¿no? En cuanto al tamaño que le podía dar a la letra, ¿no? Eh, con hoja de estilo, ahora podemos tener cualquiera de los, fíjense, podemos especificar longitudes en milímetros, en centímetros, en pulgadas, en puntos, en picas, etcétera, etcétera. O sea, no hay limitación, no está la limitación de que ahora todo era, en CSS todo era en píxeles, ¿no? Ahora tengo este, un abanico de opciones donde, por ejemplo, bueno, esto más para los diseñadores gráficos, ¿no? Pueden utilizar cualquier tipo de longitud eh, para establecer tamaños de letras, por ejemplo, ¿no? También, fíjense, podemos utilizar lo que llamamos unidades relativas, que eso también lo pueden ver en algunos archivos externos de hoja de estilo, ¿no? Que especifican una longitud que es relativa al tamaño de la fuente. O sea, por ejemplo, si establecí que en el cuerpo de mi página el tamaño de la fuente es de 12 píxeles, entonces yo puedo utilizar esta, verlo acá, ¿no? En esta regla que está aquí. Eh, Estoy estableciendo el tamaño de la etiqueta H1 en 2em. Eso vendría siendo dos veces el tamaño del elemento que haya establecido en la etiqueta body. Por ejemplo, si establecí, como le dije ahorita, el tamaño de la letra por defecto de mi sitio web en la etiqueta body a 12 píxeles, si yo le digo, por ejemplo, 2em, sería dos veces el tamaño de 12, o sea, sería 2 por 12, serían 24, ¿no? Entonces, este 2em me duplicaría el tamaño eh, relativo a lo que he establecido en mi página web, ¿no? Esto de EM se pueden establecer con decimales. O sea, yo puedo establecer, por ejemplo, en lugar de 2em, yo puedo establecer 1.5em. Entonces él hace el cálculo basado, bueno, como hemos dicho, ¿no? Sobre el tamaño que tenga la letra por defecto en la etiqueta web. Si no se establece ningún eh, eh, tipo de tamaño de letra por defecto, el defecto creo que lo toma, si mal no recuerdo, es 16 píxeles, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si no establezco nada, automáticamente vamos a visualizar mi página como con 16 píxeles de tamaño. Bueno, la unidad píxel, que ya está, lo podíamos establecer, ¿no? Se establecería de esta forma, ¿no? 4px para píxel. Entonces aquí dice que no sabemos las dimensiones de la pantalla del usuario, de la ventana del navegador, y no presenta lo mismo en la pantalla de la impresora, por ejemplo, ¿no? El problema en trabajar con píxeles, aunque esto es lo que realmente se utiliza, ¿no? Dice que, o sea, que es mejor utilizar, establecer un tamaño para el sitio web y trabajar con unidades relativas, ¿no? Para que precisamente, de acuerdo al tamaño de la pantalla, este, eh, ese tamaño se ajuste de forma relativa al tamaño de la pantalla, ¿no? Del dispositivo. Fíjense que hay muchas formas en que yo puedo establecer los tamaños de la letra, ¿no? 12 puntos, 0,4 em, lo que les había dicho, ¿no? Esto es relativo al tamaño que tenga eh, se haya establecido en el font size del body de las páginas web. Puedo establecerlo en píxeles
y fíjense, 1.2M o 0.4M. Y voy probando esos tamaños, de acuerdo a eso. Todas las propiedades, miren, en esta la unidad M se refiere al tamaño de la fuente del propio elemento. Esto permite conseguir que un borde sea exactamente igual al grueso del tamaño de la fuente. Aquí se refiere al tamaño de la fuente del elemento padre. Entonces, vemos que hay entonces muchas formas en que yo puedo establecer eh, el tamaño de, del tipo de letra. Y se recomienda utilizar unidades relativas como la de M para ello. También, fíjense, hay una serie de valores predeterminados que ofrece CSS, que habría que probarlo, ¿no? Yo digo font size, que es small, o small, o medium, o large, o X large, y entonces tendría que ver si este tipo de tamaños satisfacen el tamaño que quiero conseguir para mi sitio web. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un montón aquí de eso. Ok, entonces se me está acabando el tiempo, apenas se cierre nos conectamos nuevamente y seguimos explorando esta parte de los tipos de letras. Ok, continuamos entonces. Bueno, fíjense, hay otra propiedad llamada font style donde yo puedo establecer, por ejemplo, si el tipo de letra o el estilo que le quiero aplicar al párrafo o alguna sección dentro de un párrafo es itálico, es normal, es oblicuo, etcétera, ¿no? Le digo font style, normal, itálico, ¿no? Acá, fíjense, yo puedo establecer también si utilizo solamente en la declaración, ¿no? El valor, o el nombre de la propiedad font, puedo colocar un conjunto de propiedades que se establecen directamente, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la letra y el tipo de letra, ¿no?, que voy a establecer. Esto equivale, por ejemplo, a font size 1.3M y font family sans serif. O sea, no tengo necesidad de establecer la regla completa, sino que esta es la versión resumida de esto. Eh, Fíjense acá, en esta font italic bold 12.14 times y serif, ¿no?, equivale entonces a esta, ¿no? O sea que yo puedo agrupar el conjunto de propiedades en una sola simplemente colocando los valores separados con espacio, ¿no? Como lo vemos acá. Y aplicaría el mismo estilo, ¿no? O sea, fíjense que aquí se separa todo por punto y coma, pero aquí se puede hacer lineal. También le puedo establecer, por ejemplo, un párrafo. Más que todo esto se aplicaría sí, cualquier línea que quiero, por ejemplo, ponerla en subrayado o con una tachado, blinqueante, subrayar el texto, poner una línea encima, tacharlo, que parpadee, etcétera, ¿no? Te puedo utilizar para ello la propiedad text decoration para eso. Text transform, si quiero, por ejemplo, eh, poner la primera letra en mayúscula en un párrafo, poner todo en mayúscula o poner todo en minúscula, entonces utilizo text transform para eso. Vamos a hacer una prueba ahora con eso que hemos visto del font eh, para que se vea entonces cómo aplicamos los estilos a... Ok, entonces fíjense, acá yo tengo un conjunto de reglas que ya establecí. Vamos a verlas, ¿no?, por encima. Dice que aquí yo le estoy diciendo acá, estoy creando una regla, ¿no?, para el cuerpo de la página donde digo que el color de la letra va a ser
púrpura, ¿no? Utilizando los colores ya predefinidos que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Después, el color de background, este es como un gris, más o menos, ¿no? Y aquí tengo eh, una imagen que puedo poner como fondo utilizando background. Y esto es que se repita este color del imagen. Bueno, esta hoja, esto se aplicaría a la etiqueta void, ¿no? Esto lo conocemos, este tipo de regla, ¿no? Aquí tenemos los enlaces que se pueden establecer para los hiperenlaces, ¿no? Los pseudo enlaces, para el link cuando no está visitado, cuando está activo y cuando posiciono el cursor por encima. Esto lo vamos a ver ahorita cómo funciona, pero vean que básicamente estoy aplicando lo mismo, ¿no? Un tamaño de letra específico, un color de fondo y un subrayado. Y vamos a ver entonces cómo se aplica esto. Aquí vemos que estoy creando una clase, ¿no? Dice que es una clase porque se antecede con un punto y tengo varias clases acá. Y por acá abajo, fíjense, aquí tengo otra regla que se estableció utilizando, en este caso, un ID, o sea, debe haber un ID que se llama tamaño de letra. Y le estoy entonces estableciendo un conjunto de declaraciones a ese ID en específico. Sé que es un ID porque se antecede con un numeral. Y aquí tengo entonces, fíjense, un conjunto de clases que lo hago para, por ejemplo, probar textos. Se coloca un texto en mayúscula, que se coloque un texto en minúscula, o que la primera letra esté en mayúscula. Fíjense que aquí también tengo un ID que se aplica un párrafo donde tengo también un conjunto de reglas que se aplican. ¿No? O sea, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver cómo, ya vemos que tenemos un archivo externo que tiene un conjunto de reglas, ¿no? Y lo que tienen es puras reglas. ¿Sí? Si se pueden analizar todo esto, salvo los comentarios que están acá, son puras reglas que luego yo puedo eh, aplicar a mi hoja de estilo, mi página HTML. Entonces, vean, aquí tengo 3 páginas HTML y vamos a ver entonces eh, cómo hago para insertar, ¿no? Entonces, lo primero es crear una hoja de estilo, ¿no? Con la extensión .css, como lo vimos acá, y eso lo que va a tener son reglas, ¿no? Como lo acabamos de ver acá, son puras reglas, ¿cierto? Entonces aquí tengo, póngase que este fuera mi proyecto web y tengo 3 páginas, ¿no? Para enlazar esa hoja de estilo que se llama estilo.css a mi página, lo hago utilizando la etiqueta link. Entonces, fíjense, en la propiedad rel style sheet y type text css, esto es igual, o sea, esto se coloca siempre, ¿no? Por la etiqueta link, y lo único que va a variar en la propiedad href es el nombre que le haya dado yo a esa hoja de estilo. En este caso, mi hoja de estilo se llama estilo.css y está dentro de mi proyecto en una carpeta llamada CSS, ¿no? Si eso lo visualizamos, vamos a verlo acá. Fíjense, yo tengo, desde donde estoy abriendo esas páginas, en esta estructura de carpeta, tengo una carpeta llamada CSS y dentro está la hoja externa que se llama estilos.css. Entonces, por eso es que mi referencia a la hoja de estilo es esa que vimos ahí. O sea, es la carpeta CSS y dentro de esa carpeta está estilos.css, que es un archivo plano que tiene una mala regla, ¿no? Y entonces vamos, por ejemplo, a ver esta, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo una regla global para todos los párrafos. Fíjense, estoy colocando la etiqueta P, que es de párrafo, y le estoy aplicando entonces una serie de declaraciones. Por ejemplo,
tipo de letra es 9. Ya vimos que para cambiar el tipo de letra es font size. Para alinear, utilizo este que es Justify, déjala en Justify, y este que vimos ahorita, veo que tengo Verdana y Tahoma como tipos de letra. Eh, el font weight, que es para ponerlo en negrillas. Esto del line height es para el alto de la línea. El color del texto va a ser verde. Y esto de text indent se refiere a la sangría, que en este caso estoy estableciéndole, fíjense, un tamaño relativo, ¿no? En este caso 2M, habíamos dicho que eso se va a basar en el tamaño que o se va a tomar esta referencia basada en el tamaño que se le haya establecido al sitio web. Y si no tienes el tamaño establecido, creo que por defecto el tamaño que toma es 16 píxeles, ¿no? En este caso, estoy aplicándole un text indent de 32 píxeles basado en que estoy utilizando una unidad de medida relativa, ¿no? Dice, sangría dos veces el tamaño de la letra por defecto, voy a hacer 16. Pero fíjense, todo esto se lo estoy aplicando a todos los párrafos que tengan referenciada, a todas las páginas que tengan referenciada estilo CSS, ¿no? Entonces, si vemos acá, fíjense, prueba CSS tiene referenciado estilo.css. Prueba 2, si vemos la página prueba 2, también tiene referenciada la misma hoja de estilo. Y prueba 3 también tiene la referencia a la misma hoja de estilo. Entonces, fíjense, cualquier cambio, que eso quiero que quede claro, cualquier cambio que yo haga en alguna regla en mi hoja de estilo.css, automáticamente se va a ver reflejada en las tres páginas de prueba que tengo acá, porque todas referencian la misma hoja de estilo, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos. Entonces, fíjense, aquí en la prueba 1, aquí yo tengo un párrafo, ¿sí? Un párrafo que no tiene ninguna propiedad, si lo vemos aquí. Entonces, este párrafo que está aquí en la prueba CS se le va a aplicar el estilo que acabamos de analizar, que es este, porque aquí estoy estableciendo esta regla para la etiqueta P. Entonces, este párrafo que está aquí va a tomar todos esas reglas que están ahí. Aquí también, fíjense, al primer párrafo, o a todos los párrafos, ¿no? A todo lo que tenga P, acá se le va a aplicar esos estilos. Y aquí en prueba CS3 también, ¿no? La que tiene P acá, también se le va a aplicar todos esos estilos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a trabajar ahorita con el P y después le vamos agregando cosas. Entonces vamos a abrir la primera página, que sería prueba.css, y vemos que en ese primer párrafo, vean, este que está acá, se le está aplicando todo lo que definimos acá. Vean, si vamos nuevamente a estilo, aquí le estoy teniendo un tipo de letra de 9 puntos, la alineación es justificada, y tipo de letra verdana, negrilla, eh, el espaciado entre líneas de 3, y el color es verde. Entonces vemos que efectivamente tiene una sangría, como vemos aquí, este párrafo tiene una sangría, y tiene un tamaño de letra de 9 píxeles. Ahorita vamos a cambiar todos estos estilos para que se vea cómo se aplica. Y vamos aquí abajo a prueba de estilo 2. Veamos aquí también que este párrafo tiene lo mismo que el anterior. Y si vamos a prueba de estilo 3, vemos que este párrafo, que es el segundo, tiene también el mismo estilo que se le aplicó al párrafo. Entonces vean, si yo quiero cambiar globalmente eh, la definición que le establecí a todos los párrafos, yo lo convenirme a mi hoja de estilo acá y cambiar las declaraciones acá, ya a todos mis párrafos de todas mis tres páginas
se le va a cambiar la- las propiedades. Pues, o sea, voy a formatear de forma global entonces los párrafos utilizando solamente esta regla de estilo. Vamos a probarlo, fíjense. Ahorita los párrafos que vimos, todos están en verde, ¿no? Vamos a colocarlo en azul y el tamaño de la letra lo vamos a establecer en 12 puntos. La alineación va a ser a la izquierda, estaba antes justificada, y ahora no va a estar en negrilla, sino normal. Fíjense, yo agarro y modifico esta regla, que es para los párrafos. Cuando guardo, vea que en este caso guardo, estoy guardando los cambios en mi hoja de estilo. Y ahora nos vamos acá. Fíjense ahora este párrafo, ¿no? Este párrafo que era el que estaba, porque lo que estamos viendo ahorita, vean cómo va a cambiar cuando actualizo la página. Vean que ahora cambia a color azul, el tamaño de letra se amplió, ya no está en negrilla, etcétera, etcétera, ¿no? Vean que se cambió automáticamente. Si me voy a la segunda página, veo que también este párrafo cambió automáticamente. Y si me voy a la página 3 también veo que este párrafo cambió. Entonces vean, veo que la ventaja que tiene el uso de las hojas de estilo es que puedo modificar los atributos directamente en un solo sitio y en cascada a todas las páginas que estén referenciadas se le va a aplicar ese estilo, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no?, que tenemos entonces al usar ese. Vemos que ahora puedo hacer una modificación global a mi sitio web solamente modificando la regla que establecí en la hoja de estilo. Eso es todo lo que hay que aprender. Entonces, fíjense, yo puedo tener entonces, como habíamos dicho, eh, clases, ¿no? Vamos a probar estas clases. Vean que esta clase que está aquí, que se llama mayúscula, está aplicando color rojo y está cambiándome el tipo de letra a mayúscula. Esto lo cambia, minúscula lo cambia a verde y el texto lo pone en minúscula y esta clase me coloca el tipo el color de la letra en azul y me lo pone en capital. Capital es que la primera letra de la palabra se coloca en mayúscula y lo demás todo en minúscula. Entonces, bueno, vamos a aplicar estas clases a nuestro párrafo a este párrafo para que veamos entonces cómo se aplicaría, ¿no? En este caso, fíjense como ya aquí estoy estableciéndole eh, globalmente un estilo a este, no voy a alterar este párrafo, ¿no? Sino que simplemente ahora voy a aplicar, por ejemplo, voy a colocar una etiqueta neutra que se llama spam, ¿no? Es una etiqueta que no modifica como tal el contenido de la página, ¿no? Es una etiqueta HTML. Entonces, esta etiqueta spam le voy a aplicar ahora, voy a aplicar la clase, fíjense, para eso utilizo la propiedad class y utilizo acá, por ejemplo, mayúscula, es que me lo sugiere aquí el editor, y yo quiero que lo que está dentro de este spam se coloque en mayúscula, ¿no? Aquí estoy aplicando entonces eh, la clase mayúscula, que ¿qué es lo que hace esa clase? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Me va a colocar el texto en rojo y me va a colocar todo lo que está dentro de esa etiqueta spam en mayúscula. Eso es lo que va a hacer. Vamos a colocar por acá abajo esto en minúscula. Vamos a escribir por aquí este, las minúscula. Pero obviamente este texto tendría que estar en mayúscula todo, ¿no?
Vamos a poner que todo esto estuviera en mayúscula. Ponemos cualquier cosa que es mayúscula y vamos a ver cómo entonces eso se aplica en minúscula. Entonces aquí, en teoría, vean que este texto acá abajo está todo en mayúscula. Cuando le aplico la clase minúscula, que si la vemos aquí, es esta, ¿no? Me convierte todo en minúscula, entonces, y el texto lo coloca en verde, es lo que va a hacer. Y vamos a colocar aquí, fíjense, yo quiero que todo este grupo, desde este párrafo, desde acá, vamos a ponerle aquí también un span class, voy a poner capital a este, y lo voy a colocar hasta acá. Ok, voy a poner aquí que se vean letras capital para poder identificar el párrafo. Aquí estoy aplicando también una clase que está en mi hoja de estilo que me va a transformar entonces en letra capital esa porción del texto, ¿no? Entonces, fíjense, estoy modificando solamente el primer párrafo de pruebas CSS. Vámonos aquí a la primera, al inicio, y vean ahora que efectivamente, fíjense, esta porción acá está toda en mayúscula porque le apliqué eh, a esa porción, le apliqué la clase mayúscula. Vamos a ponerle aquí, esto debe estar en mayúsculas. Guardo, fíjense que aquí está todo en minúscula ahorita, ¿no? Actualizo y vean que automáticamente todo eso se coloca en mayúscula. Y abajo, veamos que aquí está todo en minúscula y en verde. Y aquí, fíjense que el texto, acá yo lo puse todo en mayúscula, ¿no? Entonces, si se está aplicando esta clase, donde todo está en minúscula, y el texto está en verde. Y vean esta parte que dice letra capital, que hasta acá, la primera letra de cada uno de las palabras está en mayúscula, ¿no? Fíjense que comencé en letra capital y terminé en inventores, ¿no? Vamos a ver, aquí está, miren. Esto lo convierte todo en letra capital. Entonces vimos cómo podemos aplicar también la hoja de estilo utilizando las clases, ¿no? De esa forma. También, fíjense, aquí hay, vamos a ver el estilo. Aquí hay un párrafo que tiene ciertas características, fíjense, y se le aplica a un ID. ¿Cómo sé que es un ID? Porque fíjense que en la regla se coloca un numeral y el nombre. O sea que debe haber un ID que se llama párrafo, al cual le voy a aplicar esto que está acá. Vean, dice font size de 12 puntos, alineación a la derecha, eh, esta familia de letras, el color es verde y el T sin D es igual a 2N. Si vemos acá, vean que aquí hay un párrafo que cumple con eso, ¿no? El ID es párrafo y fíjense que el estilo que le debería aplicar es este. Vamos a ponerle una letra un poco más exagerada, vamos a ponerle 20 puntos aquí a esta letra para ese párrafo y vamos a verlo acá cuando actualicemos esto, ¿no? Vámonos a la página principal y vemos que fíjense, este párrafo que está aquí grandote, que está todo justificado en hacia la derecha, está alineado hacia la derecha y tienen un tamaño de 20
es ese párrafo. Eh, Vamos a ponerle aquí una identificación. Párrafo 2 dice, párrafo 2 con ID. Vamos a ponerle. Si actualizamos, vemos que aquí está, ¿no? Este párrafo que está afectado acá. Fíjense que el tamaño de la letra es más grande y es de color verde. Y fíjense que solamente se afecta a ese párrafo, ¿no? Ese estilo se afecta a ese párrafo porque estoy aplicando el estilo al ID. Fíjense que también esto es una etiqueta P. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se le aplica la regla que globalmente le establecí a la etiqueta P? Porque precisamente cuando hago esto que está acá, que es que estoy aplicándole un estilo específico basado en el ID, entonces ese estilo que se le está aplicando a ese ID específico sobrescribe cualquier estilo global que se le haya establecido a la etiqueta P. Por eso que entonces que vemos que toma como preferencia la clase que se estableció para el párrafo. Entonces, ya vemos que eso es todo lo que vemos por ahí. Los tipos que le podemos aplicar, no se podemos aplicar a una etiqueta, se lo podemos aplicar a un ID y se lo podemos aplicar también a la propiedad class utilizando clases como la que vimos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, así que se aplica y entonces ya nos tocaría seguir viendo los colores. Por ejemplo, se pueden especificar los colores de dos formas diferentes, ¿no? Se pueden, se pueden especificar por su nombre, con unos colores predefinidos, y mediante eh, RGB, ¿no? Que es la combinación de rojo, verde y azul. Entonces, fíjense, por defecto, tenemos predefinido algunos colores, no son todos, hay más que se establecieron en las nuevas versiones de HTML5. Pero yo puedo utilizar directamente este color para colocar el color de un párrafo de texto, pues, párrafo de la página web, etcétera, etcétera. Y también puedo utilizar valores entre 0 y 255 o porcentaje para este RGB que vendría siendo una porción, una cantidad de rojo, verde y azul, ¿no? Esa combinación la puedo establecer y me va a dar una tonalidad de color específica. Entonces puedo utilizar también esas variantes de color utilizando el RGB y el hexadecimal que venimos usando en HTML comúnmente, ¿no? Entonces ahora tengo algunas otras opciones con las que puedo trabajar los colores, ¿no? Para eso utilizo la etiqueta color, dos puntos, y cualquier nomenclatura de esta que ya acabamos de ver ahorita, ¿no? Como les dije, por ejemplo, para sacar un color RGB, yo puedo utilizar un generador de colores X que yo me consiga en internet, ¿no? Por eso no hay problema. Eh, para los enlaces también podemos utilizar esta parte de los pseudo enlaces, ¿no? Link, visitor o arte. Pero fíjense, esta parte, vamos a verla, ¿no? Esta parte de los hiperenlaces, vamos a verla en el ejemplo y vamos a ver cómo se aplican esos. Vamos a fijarnos básicamente en fíjense. Cuando yo establezco los hiperenlaces, ¿no? Este es para los hiperenlaces, ¿no? Cuando yo les establezco text decoration none, es que cuando el enlace por defecto tiene o me coloca un subrayado, ¿no? Si yo coloco text decoration none, ese subrayado no se va a visualizar, ¿no? Eso es para que quite el subrayado cuando yo me posicione encima de algún hiperenlace, ¿no? Es este text decoration, ¿no?
vamos a enfocarnos básicamente en este, que sería el que más se puede visualizar, el que más se utiliza, por ejemplo, en CSS, que es cuando yo me posiciono encima de un hiperenlace y puedo, por ejemplo, en este caso específico, estoy cambiando acá el color y le cambio también el tamaño, ¿no? Fíjense que aquí, por defecto, el tamaño es 14, ¿no? De los hiperenlaces, pero cuando me posiciono encima, lo cambio a 11, ¿no? Para que se vea la diferencia. Entonces vamos a ver esos hiperenlaces acá, en el ejemplo. Vean, vean que acá este es un hiperenlace y vean que se resalta cuando me posiciono encima, vean que ese hiperenlace se reduce el tamaño y se resalta en amarillo. Vean que acá se lo estoy colocando, ¿no? Yo le digo background color yellow, o sea, eso quiere decir que cuando me posiciono encima de algún hiperenlace utilizando este pseudoelemento hover, él le aplica eso, fíjese, le cambia el color al hiperenlace, le pone un tamaño de letra más pequeño y le pone un background color de amarillo. Entonces, vean que cuando yo entonces me posiciono encima del hiperenlace, que es este que está acá, hace eso, ¿no? Si vemos el código como tal vamos a ver que no hay nada que se le establece, no hay ninguna regla que se le estableció al hiperenlace, simplemente un hiperenlace, pero sí le apliqué globalmente un estilo a la etiquetada, ¿no? Que es lo que vemos acá, con pseudoenlace. Y aquí, bueno, cuando él se posiciona encima, es que hace ese efecto, ¿no? Que vemos acá, que cambia. Y cuando me retiro, fíjese, cuando ya no está ahí, él le vuelve a colocar el tamaño, que sería el tamaño por defecto que tiene de 14. Entonces, puedo entonces jugar con los hiperenlaces de esta forma. Ok, entonces seguimos aquí con esta parte de los fondos, ¿no? Establece aspectos relacionados con el fondo de un elemento, te puede ser transparente, un color o una imagen, y también se puede indicar la posición de una imagen, si se repite o no, si está frío o se muestra. Esto es con respecto a la etiqueta background, eh, que me sirve entonces para establecer una imagen, colocar un color de fondo, etcétera, etcétera. Entonces existen varios, fíjense, background color, background imagen, background repeat, background attachment, background position y background global, donde puedo, si utilizo background solo, dos puntos, puedo agrupar todas estas propiedades que están acá arriba. Entonces, el que más utilizamos, por ejemplo, es background-color, y aquí el color que quiero establecer, ¿no? Puede ser directamente un color como ya lo establecimos como predefinido como white o black, como se ve acá. O puedo establecerle un color en hexadecimal o en RGB, como ya lo vimos también. Puedo utilizar background IMG con la propiedad URL para establecer un fondo utilizando una imagen que tenga, ¿no? Fíjense cómo es la sintaxis. Por ejemplo, para el cuerpo sería background imagen dos puntos URL y la ruta de la imagen que tengo, ¿no? O que quiero establecer. Puedo establecer esta propiedad de background repeat para que si, fíjense, si utilizo repeat, la imagen se repite horizontal y verticalmente hasta rellenar el elemento. Esto es cuando la imagen es muy pequeña, que no permite que cubra toda la pantalla. Si le coloco repeat, entonces él va a repetir la imagen muchas veces para establecer la imagen de fondo. O sea, eso es cuando establezco la imagen de fondo. Repeat X, repeat Y y no repeat. Si quiero que la imagen no se repita, si quiero que se repita solamente en el eje de las X, es como si fuera de forma horizontal. Si quiero que se repita solamente en el eje de las Y,
de las Y, que es cuando lo hago de forma vertical. Entonces, bueno, tengo varias opciones con que puedo establecer ese background. Puedo utilizar background attachment scroll, que me serviría para, por ejemplo, colocar una imagen que se puede ir desplazando cuando la página es muy grande y voy haciendo scroll con el ratón hacia abajo o hacia arriba, ¿no? En teoría, o sea, no lo he probado, pero si coloco una imagen, cuando yo bajo o subo el cursor, porque estoy haciendo scroll en una página hacia arriba o hacia abajo, en teoría, esa imagen se va a ir moviendo junto con el cursor. Background position, si quiero, entonces colocar específicamente en algún lugar la imagen, ¿no? Colocarle un porcentaje, la longitud, en la parte de arriba, en el centro, en la parte de abajo, a la izquierda, centrado a la derecha, ¿no? Especifica entonces la posición en que voy a colocar. Pero fíjense, esto es más para los diseñadores gráficos que trabajan para tamaños específicos y necesitan esa precisión, ¿no? Para posicionar, por ejemplo, una imagen en una coordenada específica de la pantalla, ¿no? Para eso es que se utilizan este tipo de... Esto básicamente nosotros no lo usamos, pero eh, se puede ver que podemos utilizar, ¿no? Porcentaje o las posiciones utilizando los valores predefinidos que tiene eso. También, fíjense, yo puedo agrupar utilizando, por ejemplo, background, como vemos aquí, URL, fíjense, para que cargue esta imagen, el color 50%, que sería el tamaño que le voy a establecer a esa imagen. Y repito, yo puedo agrupar entonces varias propiedades que se aplican a background utilizando background dos puntos, como se ve acá. Y todas esas propiedades se aplican utilizando simplemente un espacio entre ellas, ¿no? Estoy colocando simplemente los valores y se aplicarían todas utilizando background. La alineación del texto, que lo vimos ahorita, yo puedo utilizar el text align para alinear, por ejemplo, un párrafo a la izquierda, a la derecha, centrado, o justificar el texto, ¿no? Simplemente debo colocar esta regla de text align o esta definición de text align y el valor, ¿no? Cualquiera de estos para eh, establecer la alineación específica de un párrafo. Eh, y aquí se ve cómo se vería, ¿no? Alineación a la derecha, alineación centrada, justificada, etcétera, etcétera. Esta text indent que la vimos, se puede establecer la longitud, especifica la sangría que va a tener mi párrafo, ¿no? Y se aplica a solo elementos ejemplo. El porcentaje se refiere solo al ancho del elemento padre y me va a establecer entonces la sangría inicial de un párrafo. Ya lo vimos que yo creé una regla de estilo que decía text indent 2.2 ¿no? Era dos veces el tamaño de la letra. Ok, entonces se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos volvemos a conectar para finalizar con esto. Habíamos dicho que esta text indent sirve para eh, crear la sangría en un párrafo. En este caso, fíjense, ¿no? Se sangría o se aplica la sangría obviamente a la primera línea. Por ejemplo, si aplicamos al párrafo o a la etiqueta P y le aplicamos entonces text indent un M o lo que queramos acá, ¿no? Eh, Y eso nos va a establecer el tamaño de la sangría, ¿no? Podemos ir probando, obviamente, con valores, inclusive con decimales, 1.5, 1.8, 1.7, si vemos que el sangrado no es suficiente, hasta conseguir el valor deseado, ¿no? Cuánto es la sangría. Esta propiedad de line height
vendría siendo el alto de la línea en un párrafo, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, tres líneas en un párrafo, el espaciado que hay entre esas tres líneas es lo que se establece con esta propiedad del line height, ¿no? Eh, Sería entonces el espaciado que hay entre las líneas. Esto no es importante. Ok. La alineación vertical, fíjense. Yo puedo establecer también alineación vertical de un elemento utilizando esta definición, ¿no? Vertical align. Puede ser baseline, super, top, desktop, middle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se aplican los elementos de línea que incluyen las imágenes. El porcentaje se refiere a la altura de la línea del propio elemento. Y con eso puedo establecer entonces la alineación de forma también vertical. Puedo establecer también colores para el borde, por ejemplo, ¿no? Eh, el borde de algún elemento, ¿no? Que se lo quiero establecer. Eh, Puedo establecer, por ejemplo, también globalmente esa propiedad utilizando la propiedad border, dos puntos. Si le digo esto de solid, se refiere a que quiero una línea continua, ¿no? Dentro de ese borde que le quiero establecer. Puedo establecer también bordes superiores a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera, utilizando específicamente estas propiedades, ¿no? Border left, border right, etcétera, etcétera. En el ejemplo, ahorita vamos a ver bastantes ejemplos de cómo se aplicaría en esta parte de los bordes. El estilo, fíjense, entonces puede ser ninguno, escondido, ¿no? El borde es transparente, punteado, línea discontinua, sólida, doble, 3D. O sea, hay un montón de efectos que puedo utilizar con el estilo, ¿no? El ancho, ¿no? Puede ser, puedo establecerlo utilizando valores predeterminados como estos, o también lo puedo utilizar con valores eh, en píxeles o en cualquier medida, ¿no? Puedo establecer solamente bordes superiores o bordes a la derecha o bordes en la parte inferior o a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tengo esa libre opción acá. Por lo general, lo aplicamos de esta forma. Fíjense, les digo border dos puntos y aquí establezco cómo quiero que sea ese borde. En este caso es sólido. Quiero que ese borde sea rojo y que sea delgado, ¿no? Entonces puedo agrupar esas tres propiedades en una sola utilizando borde. Que vamos a ver esa parte del borde. Vamos a compartir aquí la pantalla completa y vamos a ver en el código cómo se aplicaron esos bordes. Fíjense, aquí eh, se crean, fíjense, unos estilos se crearon para los bordes o cajas. Eh, Aquí tiene, por ejemplo, borde arriba a la izquierda y arriba a la derecha. Aquí tiene borde abajo a la izquierda y a la derecha. Y este establece todos los bordes.
Aquí hay otro estilo general que se aplica a, fíjense, el borde de 1.5 píxeles, sólido y de un color así como vino tinto, utilizando una clase llamada borde personalizado. Y aquí tengo este que se llama borde marco, que tiene, por ejemplo, un píxel de borde, el estilo es sólido, el color se estableció acá y se le estableció también una imagen de fondo, ¿no? Eso, vamos a ver si eso lo tengo acá para visualizarlo. Sí, 60 por 60. Ok, entonces vamos a ver esa parte de los bordes para que se vea el inicio. Y aquí lo tenemos. Fíjense, esta parte de acá aplica los bordes al, al elemento, ¿no? Este, por ejemplo, también tiene otro borde acá que no tiene ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces yo puedo establecer bordes específicos. Si los quiero arriba y abajo solamente, lo puedo establecer. Vamos a probar, vamos a buscar este para ver cómo se hizo, que se llama prueba marco. Si me vengo para acá donde dice prueba marco, sería este tip que está acá. Y el ID es marco y la clase también es borde marco. Entonces vamos por acá y busco dentro de la definición eh, el ID marco, fíjense, sería este, que tiene unas dimensiones, ¿no? Un tamaño específico, unos márgenes y un tipo de letra en negrilla. Pero también tengo una clase llamada borde marco, que esta sí tiene, fíjense, tiene un estilo que incluye inclusive una imagen de fondo. De borde marco, vamos a hacerlo aquí, solamente le establece, si vemos aquí el estilo, esta propiedad de borde de estilo, fíjense, le establece sólido para la parte superior, este, para la parte izquierda no le establece fondo, para la parte inferior le establece que es sólido y para la parte derecha ninguno. Le pone un color eh, X ahí a ese borde y le establece un fondo. Pero aquí el fondo no se ve. Bueno, el fondo creo que se establece completo, no se estableció directamente en el marco, sino en todo, ¿no? Eso es porque aquí se lo está estableciendo ahí. Entonces vamos a comentar esto que un momento. Y vemos cómo se aplica el background solamente a ese. F12 y actualizamos esa página. No lo está estableciendo. Se supone que aquí debería entonces mostrar solamente el, esta imagen de fondo en el marco, ¿no?
debería aplicarle ese fondo gris ahí. No lo está haciendo acá, no sé por qué. Pero bueno, este marco debería tener solamente el fondo y no todo. Aplicando el fondo a todo, porque lo tenía establecido acá, pero no lo está tomando en cuenta igual. Puede ser que lo está cargando de la página web. Bueno, pero eso no es problema. El problema es que podemos establecer entonces los bordes como queramos, ¿no? Parte superior del borde o... Fíjense que aquí en el segunda página, acá, acá, el tercer párrafo del 3, ¿no? El CS3, el tercer párrafo, tiene un resaltado, ¿no? Es un ID que se llama tamaño letra, ¿no? Si buscamos ese ID aquí que se llama tamaño letra, aquí está. Ese párrafo tiene establecidos unos bordes, eh, fíjense, se lo estableció sólido y el borde acá es doble. Fíjense que entonces, efectivamente, acá vemos que el borde que tiene el párrafo eh, es doble, ¿no? Si vemos otros estilos que tenía que podemos establecerle a eso, bueno, vamos a cambiarlo por este dotted que es punteado. Vamos a cambiar aquí este doble por punteado. Actualizamos. Vemos que fíjense que ahora cambió el borde a punteado. O sea, entonces, fíjense, hay un montón de estilos que le puedo establecer al... ¿sí? Vamos a ponerle este que se llama Dasher. A ver qué efecto aparece. Fíjense que aquí lo que estoy es probando unos valores con propiedades establecidas en el CSS. ¿Sí? Se cambia también el borde aquí. Entonces, bueno, fíjense que con CSS podemos hacer básicamente cualquier cosa con el texto, incluyendo la parte de los bordes, etc. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte de la hoja de estilo, fíjense que esta parte, ¿no? Tiene un resumen, estas tablitas tienen un resumen del atributo y los valores que podemos trabajar, ¿no? O sea, sería cuestión nada más simplemente de crear el estilo y colocarle esta declaración con weight y probar para ver los efectos que me hacen, ¿no? Para el texto, por ejemplo, el border spacing, el spacing, text decoration, vertical, align. Ven que hay un montón de atributos con sus propiedades, ¿no? Para los fondos, tenemos todo ese fondo. Para el margen, ¿no? Tengo una cantidad de el padding, que sería la separación que hay, por ejemplo, entre una cajita y el texto que está dentro. Puedo eh, establecerle entonces esa separación, ¿no? Los bordes que lo vimos ahorita. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un montón de, de propiedades que establece la hoja de estilo que sería imposible realmente verlas acá, ¿no? Lo importante de esto es simplemente conocer o saber
cómo se crean este, es- estas reglas de estilo y cómo lo enlazamos a nuestras páginas, ¿no? Eso es todo lo que hay que saber. Después usted puede ir probando eh, todas esas reglas y elegir las que mejor le parezcan. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta sobre esta parte de CSS, sobre la creación de las clases, los estilos y cómo se aplican, háganla ahorita. Y en lo que queda, vamos a ver los requerimientos que ya están en el archivo CS, en el Dropbox, de lo que usted debe hacer en su proyecto individual y que debe entregar contando hoy en 15 días, ¿no? Ya le podemos establecer fecha. Usted debería entregar eso el día 18, para ver, no el día 11. El 11 de junio debería estar entregando la primera fase de su proyecto. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que vimos de hojas de estilo y cómo se aplican a las páginas HTML? Si no tiene preguntas, todo quedó claro. Vamos a ver lo de las especificaciones. Fíjense, tenemos acá el archivo PDF que usted tiene ya en Dropbox. Cuando te abre la carpeta compartida de Dropbox, en la raíz, o sea, ahí mismo está un archivo PDF que se llama especificaciones de proyecto individual de página web. Entonces, fíjense, está separado en dos secciones. Está la primera de HTML, que ya la vamos a ir leyendo, y está la parte de hojas de estilo, ¿no? Que es lo que hemos abarcado hasta ahora y que terminamos hoy con hojas de estilo. HTML y CSS. Eh, Fíjense, esto es lo mínimo que debe tener su proyecto, ¿sí? Se puede agregarle más si lo desea, pero mínimo debe tener esto y yo voy a evaluar que efectivamente su proyecto tenga esto que estoy yo solicitando acá. Y no es algo del otro mundo, fíjense. El punto uno, lenguaje de marcación utilizado HTML5. HTML5, ¿por qué? Porque, bueno, necesitamos que por lo menos los formularios se puedan validar, ¿no? Utilizando esa ventaja que tiene el HTML5. Una página principal con un menú de opciones en horizontal o vertical. Usted decide cómo poner ese menú de opciones y puede ser un menú muy sencillo con hiperenlaces, ¿no? Ahora, ese menú de opciones que usted tenga ahí debe enlazarse con por lo menos 5 páginas aparte. O sea, usted va a tener su página principal que tiene una presentación, unas imágenes, algo ahí de su proyecto y eso debe tener un menú de opciones. Cuando yo le dé clic a alguna de esas opciones, eso me debe cargar una página nueva, ¿no? No la misma página, una página nueva que tenga también su contenido, ¿no? El contenido ahí. Por ejemplo, si yo le digo, si yo tengo una sección que se llama tips de reparación. Entonces, debe haber una página que tengo una página que se llama tips de reparación y cuando yo le dé clic a ese enlace en la página principal, debe llamar a esa página y debe mostrar esa información que está ahí. Entonces, obviamente, esas páginas todas deben de tener párrafos, deben de tener hiperenlaces, ¿no? Tanto locales como a otras páginas, ¿no? Porque se supone que el menú debería tener enlaces a otras páginas, debe tener imagen obligatoriamente, ¿no? Video y sonido es opcional, si se los quiere agregar, se los agrega, no hay problema. Las imágenes, video y sonido deben estar en una carpeta aparte. Estoy hablando de eso, esta estructura de carpeta, ¿no? Vean que yo tengo aquí, por ejemplo, esta carpeta se llama ejemplo.css y dentro tengo todas mis páginas HTML acá, pero tengo, fíjense, una carpeta de imagen donde están todas las imágenes y puedo tener una carpeta CSS donde está el CSS. O sea, aquí afuera debería estar solamente la página HTML y todo el contenido debe estar eh, dentro de alguna estructura, ¿no? Que usted la puede crear como usted quiera.
Importante esto, el punto 8. Su proyecto debe tener formularios. ¿Por qué debe tener formularios? Y como mínimo dos, porque recuerde que usted va en semestre 2, va a trabajar con PHP y vamos a registrar en una base de datos los datos que se capturen de formulario. Entonces, si su proyecto no tiene formulario, entonces no vamos a tener que capturar para el semestre 2, ¿no? Entonces, su proyecto individual debe tener por lo menos dos formularios. Los formularios deben incluir cuadros de texto, listas desplegables, botones de radio y checkbox. O sea, básicamente todo lo que contiene un cuadro de texto, ¿no? Eh, ¿Qué va usted a registrar? Bueno, eso va a depender del tema que usted haya elegido, ¿no? Entonces, obviamente, agréguele cuadros de texto que debería tener por defecto, listas desplegables, botones de radio y check, dependiendo del tema que usted haya elegido. Los formularios deben estar debidamente validados y todos los campos son obligatorios, ¿no? Ya sabemos que con HTML5 podemos validar los formularios y podemos establecerle que todos sean obligatorios. Bueno, entonces tiene que hacer ese ejercicio. Aquí dice después, el contenido y tema es de libre elección. Entonces, esto es referente al HTML. No es algo que no hayamos visto aquí y es sencillo de hacer. Una cosa del otro mundo. Y va a tener 15 días para hacerlo. O sea, que también es como mucho tiempo. Eso lo puede hacer perfectamente en una semana si se dedica. O antes. Pero fíjense que aquí tenemos un apartado también para hojas de estilo. O sea, esto quiere decir que esto que yo estoy pidiendo acá, hasta el punto 6, ¿no? Debe estar en su hoja de estilo externa. ¿Cuál es su hoja de estilo externa? Una parecida a esta que tengo yo acá. Se puede llamar, no, el nombre puede ser el que usted quiera, pero debe tener un conjunto de reglas que están aquí específicas, ¿no? Debe crear una regla para el body, debe crear reglas para la etiqueta P con algunos estilos que ya están ahí, debe agregar reglas para las etiquetas H1, H2 y H3. Los subtítulos, si tiene títulos y subtítulos, deben tener, fíjese, decoración negrita, itálica, etcétera, le puede aplicar a su gusto. El tamaño superior al tamaño de la letra por defecto, etcétera, etcétera. O sea, aquí le especifica algunos estilos que debe tener, ¿no? Aplicar estilo a los enlaces activos, visitados y no visitados. Esto ya lo vimos ahorita, lo acabamos de ver. Ya sabemos hacer esto. Y esto de todas las imágenes mostradas en galerías junto con el texto de alguna acción debe estar plenamente identificada con su leyenda. Es algo parecido a esto, ¿no? Fíjense que esta es una imagen y abajo tiene una leyenda, ¿no? Esa leyenda, ¿a qué se refiere? Bueno, puede ser el título de la imagen, algo que usted quiera colocarle, pero es un ejercicio que hay que hacer, que cuando te muestra una de las imágenes debe tener abajo un caption, ¿no? O una identificación. Y fíjese que aquí dice que cualquier estilo adicional que desea aplicar es libre. O sea, te va a cumplir con estos 6 puntos en hoja de estilo, pero puede aplicar cualquier otro adicional. Entonces, fíjense, no es nada que no hayamos visto acá. Esto básicamente está en todos los ejemplos que vimos. Entonces, esto no le debería llevar mucho tiempo realizarlo. Y, señores, acuérdense lo que les dije. Trate de hacerlo usted mismo. No se apoye en generadores de contenido que se consiga en internet, ni lo haga por ChatGPT, ni nada de eso, señores, porque usted está aprendiendo. No tiene sentido que te haga un proyecto se lo genere la IA. O sea, entonces, cuando usted va a buscar trabajo o en algún lado, entonces debe ser que usted va a generar todo lo que le pidan por IA, ¿no? O sea, no haga eso porque eso le va a permitir fijar el conocimiento y familiarizarse con el código HTML, que es súper importante. Siempre va a tener que leer código HTML, siempre va a tener que leer código CSS, va a tener que crear estilo, va a tener que modificar estilos existentes. Entonces es bueno que sepa
cómo crear estilos y cómo manejarse con las etiquetas HTML, ¿no? Para eso es que estamos haciendo esto. Esto no es para probar la materia, es para que te aprenda el uso de las tecnologías, ¿no? Y le vamos a ir agregando cosas. La semana que viene vamos a comenzar con JavaScript, ¿no? Sería lo último que vamos a ver este semestre. Y a ese mismo proyecto que te está realizando ahorita y que me va a entregar en 2 semanas, entonces usted le va a incorporar JavaScript. Entonces vamos a ir haciendo eso con su mismo proyecto. Y así usted va aprendiendo cómo integrar las tecnologías en una página web. Y todo esto le va a servir, obviamente, para su proyecto sociotecnológico. Esta parte, por ejemplo, de HTML y CSS, es fijo que te lo va a tener que hacer en su proyecto sociotecnológico. Así que le sirva esta primera fase del proyecto para fijar bien el conocimiento de HTML y de hojas de estilo. Esa es la idea de lo que estamos aprendiendo acá. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora y de lo que usted necesita hacer de su proyecto, dígalo. Tenemos todavía el tiempo aquí ahorita para que aclaremos esas dudas. Pero yo creo que está todo ahí bien claro. Y si usted está, por ejemplo, haciendo algo, bueno, que no creo que tenga problemas con esto, pero si, por ejemplo, alguna regla de estilo no le funciona, no le está haciendo el efecto que usted quiere, cuando lo enlaza con su página HTML, bueno, escríbame, pero a mi correo. Escriba a mi correo, no por WhatsApp, porque por ahí no puedo ver muy bien los códigos y esas cosas. Escribe por el correo, con captura de pantalla, cualquiera de esas cosas, y yo lo puedo ayudar con algunas cosas que no le funcionen de su proyecto. Pero sea honesto y haga su proyecto usted mismo y no se esté copiando de los demás. O sea, haga. Esto no es una cosa del otro mundo. Esto cualquiera lo puede hacer. No tiene ningún tipo de complejidad alguna, ¿no? Entonces, haga esto, fije su conocimiento de esto, que esto se va a acordar de mí, que esto le va a servir mucho cuando usted salga al campo laboral. Entonces, bueno, preguntas hasta acá, o si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana con el tema de JavaScript. Dígame si tienen alguna pregunta, si no, bueno, lo dejamos hasta acá. Bueno, ya se pueden meter entonces en Dropbox y este mismo documento que les acabo de explicar, lo tienen ahí. Se lo descargan, lo siguen al pie de la letra y no va a tener no va a tener problema a la hora de enviar su proyecto de HTML y CSS, su primera fase. Entonces, bueno, vamos a verlo hasta acá, cuando no hay preguntas. La próxima semana entonces arrancamos ya con lo último, que es la parte de JavaScript y ya pueden comenzar entonces a trabajar con su proyecto individual.